Resolución Caso Clínico 1. Filiación. Edad 6 años. Sexo masculino. Grado de instrucción primer grado. Lugar de nacimiento Huánuco. Lugar de procedencia Lima. Motivo de consulta. Caídas frecuentes. Además, el profesor de su colegio refiere déficit de atención y bajo rendimiento escolar. Antecedentes. Antecedentes perinatales. Parto cesárea por trabajo de parto prolongado. Recién nacido a término. Apgar 8 y 9, primer y quinto minuto. Peso al nacer 2,900 kg. Ictericia al segundo día. Recibió fototerapia por 2 días. Alta al cuarto día. Desarrollo psicomotor. Control de cabeza a los 3 meses. Control de tronco a los 10 meses. Marcha a los 14 meses. Lenguaje comprensivo y expresivo dentro de lo normal. Antecedentes patológicos y familiares niega. Examen clínico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el video donde se ha realizado todo el examen físico del paciente. Ahora es momento de desarrollar la ficha de detección de trastornos posturales. Observamos entonces el nivel de hombros. Vemos que el izquierdo está levemente descendido. Entonces colocaremos el número 2. Con respecto al triángulo del talle, lo notamos simétrico. Colocaremos el número 1. Luego realizaremos el test de Adams. Recordemos que es una flexión anterior del tronco. Nosotros observamos una simetría. Esto quiere decir que es un test de Adams negativo. Colocaremos el número 1. Entonces nuestra ficha quedaría llena de la siguiente forma. El 2, 1, 1. Esto indicaría que nosotros debemos resaltar nuestra vista en el valor 2, que es lo que está desalineado. Los valores 1 son normal o fisiológico. La evaluación en la columna en la vista lateral implica la visualización de la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Empezaremos con la columna cervical, es decir, con la posición de la cabeza. En el caso del paciente, tiene una posición de cabeza adelantada. Por lo tanto, colocaremos el número 2. Luego haremos la evaluación de la vista lateral. Nosotros valoraremos la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Recordemos que la posición ideal es el paciente de pie. En este caso, nuestro paciente era poco colaborador. Con respecto a la columna cervical, vemos la posición de la cabeza adelantada, por ende, el número que colocamos es el número 2. Luego, haremos la evaluación de la región dorsal. Aquí observamos una hipercifosis dorsal. Nosotros debemos posteriormente hacer la maniobra de reductibilidad para definir si es reductible o irreductible. En este caso, esta hipercifosis reduce. Por lo tanto, es una hipercifosis reductible. Entonces, en el caso del paciente hemos visto que tiene una hipercifosis reductible, colocamos el número 2. Luego vemos la zona lumbar. Vemos que tiene una curvatura normal, colocaremos el número 1. Luego proseguimos a la evaluación de los miembros inferiores. Si nosotros observamos en el paciente una tendencia a genuvaro, la evaluación será con los tobillos juntos. Si encontramos en el paciente una tendencia a genuvalgo, como en este paciente, las rodillas son las que van a estar juntas. Por ende, nosotros mediremos la distancia intermalleolar. Al medir la distancia intermalleolar son 5 centímetros y esos serán anotados en este recuadro. La distancia intercondilia solamente pondremos una raya ya que no la consideramos. La distancia intercondilia es en el caso de genuvaro. Además, observamos el alineamiento de los miembros inferiores.
vemos que ambas piernas están simétricas. Colocamos entonces el número 1. Luego vamos al apartado de la edad. Hasta los 2 años, ese vamos a poner simplemente una raya porque este no vamos a usar. El paciente tiene 6 años, usaremos esta parte. La distancia intermalleolar de nuestro paciente es 5. Entonces corresponde el valor 1. Ponemos 1 acá. Continuamos con la vista lateral. Observamos que en el paciente las rodillas se van para atrás. Corresponde a un genu recurvatum. Colocaremos el número 3. En el caso del paciente, el genu recurvatum es bastante marcado. Podría estar asociado con hipermovilidad articular. Hay una evaluación que es con los criterios de Beighton para el diagnóstico de hipermovilidad articular. Eso lo hemos visto en una de las clases. Por si no lo recordaban, repasemos los criterios de Beighton para el diagnóstico de hipermovilidad articular. Dorsiflexión del quinto dedo que sobrepase los 90 grados. Esto es un punto por cada lado, derecho e izquierdo. Aposición del pulgar en el antebrazo, un punto por cada lado. Hiperextensión de los codos que sobrepase los 10 grados, un punto por cada lado. Hiperextensión de las rodillas que sobrepase los 10 grados, un punto también por cada lado. Flexión del tronco hacia adelante con las rodillas en extensión, de modo que las palmas de las manos se apoyen sobre el suelo. Este solamente es un punto. Nuevamente, acá tenemos el cuadro resumen de los criterios de Beighton. Un puntaje mayor o igual a 4 es considerado indicativo de hipermovilidad generalizada. El tercer apartado de la ficha es para la evaluación de los pies, desde la vista posterior y la vista lateral. En el caso de la vista posterior, vamos a observar la alineación del calcáneo. Observamos aquí, el calcáneo está en valgo, es decir, que la alineación de la tibia con el calcáneo se aproximan a la línea media. Colocamos el número 3. Ahora observemos la vista lateral, el arco longitudinal interno. En el caso del paciente está descendido. Colocamos el número 2. En el examen físico, si bien no está en la ficha, no dejemos la oportunidad de valorar la marcha. Entonces, observamos que el paciente tiene una marcha negativa, es decir, un ángulo de progresión negativo. Además, nosotros, al evaluar el signo de la plomada, el paciente sentado con las piernas colgando, nosotros trazamos una plomada desde el centro de la rótula. Lo ideal o lo normal es que caiga a nivel del segundo dedo. En este caso, podemos observar que no cae en el segundo dedo. Está asociado a una torsión tibial interna. Ahora, con toda la evaluación que hemos realizado en el paciente, podemos concluir como diagnóstico presuntivo. Tiene una escoliosis postural, ya que el test de Adams era negativo. Tiene hipercifosis dorsal postural, ya que su postura es reductible. Además, hay un genu valgo fisiológico, un genu recurvatum, recordemos que el genu recurvatum sí era bastante marcado, y un pie plano valgo. Con respecto a la asociación con dolor, no presentaba ningún dolor. Finalmente, debemos tomar una acción. En este caso, sería la referencia. ¿Por qué? Porque el paciente tenía un genu recurvatum bastante marcado. Además, su motivo de consulta era las caídas frecuentes, lo cual está generando ya una discapacidad. Gracias por su atención.